7:35. Continuamos en este rumbo de la mañana y vamos de inmediato a entrar al bloque de los comentarios, iniciando por nuestra subcoordinadora. No, La relevista. no quiero la relevista, ¿verdad? No, vamos con Danira Caminero. Coordinador en funciones. Gracias, Víctor, y gracias a la gente que está en sintonía cuando son las 7:35. Y hoy yo quiero referirme, como decía más temprano, al Seminario Internacional de Seguridad Ciudadana que se estaba celebrando aquí en el país. Y bueno, nosotros el lunes hablamos aquí, agradecimos al Ministerio de Interior que nos invitó a ese cóctel de bienvenida que tenía para los invitados internacionales que iban a estar participando de este Seminario Internacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Post-COVID en América Latina. O sea, ellos ahí se reunieron una serie de expertos en el tema de toda la región y estaban pues analizando, y me parece interesante porque a veces uno piensa que la situación de seguridad que vive el país es solo aquí. Y entonces yo estaba leyendo anoche, y hoy lo resaltan muchos diarios, estuve leyendo cómo en estos 2 días que se estuvieron pues reuniendo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se estudió el comportamiento de la delincuencia durante la pandemia y después de la pandemia. Y resaltaban, por ejemplo, que hay muchas estadísticas de lo que pasó durante la pandemia, cómo bajó el índice de delincuencia, bajó aquí, recordemos obviamente, los primeros meses de confinamiento, todos estábamos trancados y bajó significativamente la delincuencia, y cómo después de la pandemia, entonces, todo eso que por un momento se vio mermado, como que se triplicó. Entonces hay muchos estudios de lo que pasó durante la pandemia, pero el post-COVID, después de la pandemia, ahora es que se está empezando a analizar todo esto. Hay que destacar este esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Interior y Policía, y decíamos aquí y valorábamos aquí este encuentro y las medidas que han empezado a anunciar esta semana, por ejemplo, el tema de la seguridad por cuadrantes, porque estamos viendo la intención de hacer cosas diferentes, de salirse de ese patrón que tenemos histórico, de repetir y esperar resultados diferentes. Entonces ahora estamos haciendo cosas diferentes y en un tiempo vamos a empezar a ver resultados diferentes, ¿no? Y yo ahorita lo decía, no podemos empezar a hacer cosas diferentes y sacar a los medios la misma nota de prensa. O sea, no se apresuren en querer mostrar resultados. A la gente no le interesa que usted le ponga en un titular que bajó la delincuencia cuando está viendo cómo están los asaltos a plena luz del día. No es necesario tener que salir a la carrera a mostrar resultados. Traten de seguir buscando soluciones, escuchar expertos internacionales, traten de hacer cosas diferentes, como ya lo dije, como lo están haciendo. Y de estos 2 días de seminario, sacar lo bueno. Ahí estuvieron sentados el Ministerio de Interior y Policía, la Policía Nacional, también estuvo sentada ahí la sociedad civil organizada, estuvieron, o sea, académicos, porque la actividad pues se realizó en la UAS y se le dio también... Se le está dando participación, la parte académica, que es fundamental para el tratamiento de la seguridad ciudadana. Estuvo también ahí en estos 2 días de seminario, estuvo el empresariado, también está interesado, organizaciones jurídicas. Hay un sector, un grupo de actores de la sociedad que están interesados. Hay un interés genuino en que se mejore el tema de la seguridad ciudadana. Y yo estuve leyendo la disertación, una de las ponencias de este encuentro del doctor Hugo Frühling Ehrlich, que es doctor en ciencias jurídicas en la Universidad de Harvard y también es profesor pues en una universidad de Chile, y él hacía muchísimos señalamientos de cómo es el tema de la seguridad ciudadana en los países de América Latina, incluía también a República Dominicana, que tenemos en este tema de la seguridad ciudadana, tenemos muchas similitudes, y él hablaba de cómo estamos todos estos países experimentando la criminalidad luego del paso de la pandemia del COVID, y él hablaba de cómo se aumentaron pues los homicidios, el narcotráfico, el tráfico de armas, o sea, toda esta delincuencia común, cómo se aumentó, y no solo aquí, sino en todos los países de la región, y él resaltaba como parte de las soluciones que para frenar todo este tipo de hechos, pues se ameritaba de una persecución penal efectiva. Él hablaba de los roles que tiene que jugar cada quien
en el combate a la delincuencia. Hablaba del tema, por ejemplo, de la justicia, cómo muchas veces la policía detiene a los delincuentes, pero entonces los sueltan porque no se instrumenta bien el expediente, porque la gente no le da el seguimiento. Entonces, él hablaba de cada rol de los actores que inciden en el tema de la delincuencia. Y también hablaba algo que me pareció sumamente interesante, con el tema, por ejemplo, de la delincuencia, o sea, cuando usted tiene, de la corrupción, perdón. Él decía, cuando tenemos policías ineficientes y débiles, entonces la oportunidad para que el crimen organizado se desarrolle, pues es mayor. También hablaba y decía que cuando tenemos instituciones corruptas, pues se hace más fácil que, o sea, instituciones, la policía, por ejemplo, se le hace más fácil a los delincuentes que los crímenes permanezcan impunes. O sea, de verdad me parece sumamente interesante todo lo que se trató. Tuve acceso a muchas de las informaciones que se estuvieron disertando. Una pena que no pudimos ir, que el equipo no pudo ir a estos 2 días de ese seminario, que estuvo muy interesante, todas las charlas muy interesantes, y hablaba algo que también que nos hace falta en este país, y no solo en el tema de la seguridad ciudadana. Él hablaba de la continuidad de Estado. O sea, para combatir la delincuencia, para el tema de seguridad ciudadana, es necesario el tema de la continuidad de Estado. Se necesitan programas que sean estables, que si un gobierno empezó un programa y está funcionando, cuando llegue el siguiente, simplemente que no lo desbarate porque eso pertenece a la otra administración. No, se necesita que haya una continuidad de esos programas que le hacen bien a la gente y que combaten realmente la delincuencia. Hablaba también él de instituciones menos rígidas, que tomen riesgos, que se adapten a los nuevos programas, a los nuevos tiempos, a los nuevos panoramas de criminalidad, porque el crimen se pone creativo y según avanzan los tiempos también, pues ellos se actualizan. También hablaba, se habló mucho en estos días de una mayor coordinación y enganche de los resultados colectivos y el entendimiento de que mayor gasto no siempre implica mejores resultados, porque aquí tenemos ese mito de que si gastamos mucho, entonces vamos a tener mejores resultados. Eso no tiene nada que ver. O sea, eso no tiene nada que ver. Entonces, quería resaltar estos 2 días de seminario que se estuvieron realizando en el país con actores internacionales importantes y decir que las autoridades pues tienen un desafío de lograr que aquellos mecanismos que se emplean que sean preventivos, que eso es fundamental. Tenemos que cambiarnos esa mentalidad de ser reactivos, que por eso es que hemos fracasado en la lucha contra la delincuencia, y que esos mecanismos preventivos deben estar acompañados por un trabajo social profundo. Y por eso yo creo que es importante que esté, y me gustó mucho ver que incluyeron en este trabajo que se está haciendo a la UAS, a académicos, para trabajar el tema de la seguridad ciudadana, porque tenemos que tener campañas, tenemos que crear campañas que motiven a nuestros jóvenes a estudiar, a sacarlo de las calles, a llevarlo a las universidades y acercarse a la lectura, porque solo así podemos empezar verdaderamente a sacar a esos jóvenes de delincuencia, y en un tiempo, no es de que en cuestión de horas, en un tiempo vamos a empezar a ver resultados diferentes. Así que enhorabuena para el Ministerio de Interior, la Policía Nacional y todas las organizaciones que estuvieron realizando estos 2 días de seminario, porque creo que si siguen por ese camino haciendo cosas diferentes, pues vamos a ver resultados diferentes.